Listo. Ahora sí arranquemos con tu sesión. A ver, Perfecto. Vamos a tomar un mock test. ¿Quieres arrancar con la parte de speaking, con la parte de writing, con la parte de listening? ¿Con cuál quieres arrancar? Hoy al menos hay que acabar uno. mm, creo que con la parte del writing. Vale, con la parte del writing. Ahí tienes uno hecho ya, ¿o no? Dice task 2, done. Si le das en view, ¿qué te sale? Es el que estaba intentando hacer Ya. Que, sí, ese día. no te salió ninguna respuesta, no recibiste ningún feedback de tu propia plataforma. Vale, no te preocupes. No. Ok, vamos a hacer un... ¿Ese es el que hiciste que no era evaluado? ¿O ese es el que era con tiempo? Me parece que el que no era evaluado. Vale. Uy, mira, ahí te salió 83%. Mira, te salió un score. Dale donde dice view. Ah, esto es lo que estaba practicando en la tarde. Bueno, hoy día. Ah, mira, te ha ido bien. Number and Mm, pop. Bien, bien. En el de writing, ¿cómo te fue allí? mm, ochenta y ver. tres, nada, nada mal. Y el otro que dice, al otro le sacaste 0%. A ver, dale view. Que también lo tomaste ayer, creo. No, es lo que pasa es que no, esto estuve practicando, pero como que no entendía las preguntas y quería ver las respuestas. Entonces como que no hice nada y simplemente como que lo pasé para ver Ah, cuáles bueno. eran las respuestas. Ah, ok. Entiendo, entiendo. Ajá. Vale. Este sí lo estaba resolviendo. Haz una de writing, entonces, para ver, mira, en listening te ha ido bien y mal, digámosle. En una te fue bien, otra te fue mal. En Ujú. el writing, a ver cómo te va allí, Ok. para ayudarte ahorita consejos. Listo. Sea, como que me parece que en writing no te dan como que la puntuación. Pero es que yo creo que no has hecho el mock, tú has hecho el que dice practice. El que dice practice dice, no hay tiempo límite, tómalo siempre y cuando quieras. En cambio, el otro no. El que dice mock strict exam conditions dura 60 minutos y se cierra. ¿Tú has A hecho ver, ese? lo voy- A ver, hay que intentar hacer eso. Vamos a ver qué te piden. ya, me pide como que puede ser el IELTS de El writing task o 200, writing skills. el writing. Ajá. Ya, ¿cuál Me quieres? parece que el que más, me parece que el que tiene más nota es. Es el que tiene más nota. Perfecto. Dice así. Write about. You spend 45 minutes on this tag. Write about the topic. Many people in per country die from diseases that are curable because they cannot afford the medication required. Do you believe the drug companies should make their products available at reduced price in these countries? Give example. Recuerda tu plantilla. Recuerda tu plantilla. ¿La tienes en la mente? Tu Algo así. plantilla. A ver, lo empiezo a escribir. Punto. A ver, ajá, empieza con el de Imagínate que ya empezó tu examen real y entonces empiezas a escribir tu plantilla.
¿La tienes allí o te la dicto? No, sí la tengo acá. Vale. Manifieros to consider. Claro, esa plantilla tienes que empezar. Recuerden que eran 52 palabras. Okay. There are many factors to consider. Vale, te espero. Recuerda, Fab, que te tienes que ir al examen, o sea, literalmente con esto memorizado. Ujú.
Conclusion from my point of view. ¿Qué más iba allí? Ok. Ahora sí, Fab, ¿terminaste? Yep. Sí, ahora termino. Para indicarte, esto es el primer paso. Lo primero que tienes que hacer es eso. Ok, sí, ya. Listo, dice, there are many factors to consider. Ya está. Firstly, it's undeniable. That is the result. Secondly, it's also important. There should be no mention to someone taking a contra conclusion. The conclusion that. Yeah, ese from my point of view, bórralo. El último from my point of view no existe. El último from my point of view no existe. Ya, vamos bien, vamos bien. Yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué entiendes por lo que te están pidiendo? ¿Qué te están pidiendo? Que muchas personas ¿Qué pasa con las personas? que requieren medicamentos y que muchas compañías como que eh, varían sus precios en muchas Mm, ciudades. ok, ¿cuál es la pregunta que te hacen? Ah, mm, si yo creo. Si tú crees, pero, o sea, dime lo que entiendes, o sea, lo que entiendes para ver yo más o menos si estás comprendiendo la tarea, si estás entendiendo la actividad, qué es lo que literalmente te están pidiendo. ¿Mm? No. Mm, Con tus propias palabras, o sea, puedes parafrasear tú, literalmente. Lo que puedes hacer es parafrasear y no pasa nada. ¿Mm? si yo creía que de las pruebas de las compañías, eh, que si las compañías deberían hacer como que más productos, Ya. como que O sea, entiendes que si tú me estás diciendo que crees que las compañías deben hacer más productos, eso es lo que entiendes. ujú, y reducir los precios en las ciudades. Ya, hasta ahí vamos bien. Entonces, ya la pregunta decía esto. Vamos a ver si tú decías lo mismo. La pregunta me dice, oye, ¿crees que las compañías farmacéuticas deberían hacer sus productos disponibles? Pero ¿cómo disponibles? O sea, podrían venderlos a precios más reducidos en estos países. Y tú te preguntas, ¿en qué países? En los países, ¿en qué países? ¿En qué países, Fab? ¿Mm? A ver, ¿En qué países, Fab? ¿En qué países van a reducir los precios? ¿Mm? ¿En qué países?
Porque no te dice los países. Claro, no te dice, pero ¿qué tipo de país, en qué tipo de país van a reducir los precios? Eso sí me dicen. Eh, en los países ah, ¿En los países qué? ¿En qué tipo de país? que lo necesito. En los países más pobres, ¿ok? En los países más pobres. ¿Se entendió? Sí. Sí, ujú. Listo. Entonces, tú tienes que primero comprender lo que te piden, si no, no vas a poder avanzar con la actividad. Aquí lo que te dicen es, oye, muchos, ese many people, ¿cómo podrías interpretar ese many people? Si no, de una vez te voy a decir. Muchas personas Dice, muchas personas in poor countries. ¿Qué significa poor? En países, mm, pobres. en países pobres, mueren. Mira, die from, morir. El verbo die es morir. ¿Y de qué mueren, Fab? ¿Mueren de qué? ¿Qué son diseases? Una palabra que tienes que dominar. ¿Qué son mm, diseases? ¿Enfermedades? Enfermedades, ¿ok? Muchas enfermedades. That are curable, que son curable. ¿Qué significa curable? Que son curables. Que son curables. Dice que muchas personas en países pobres mueren de enfermedades que son curables. ¿Y por qué mueren? Porque ellos, ¿qué cosa? No pueden obtener el medicamento requerido. Porque ellos no pueden afford. Afford significa solventar. ¿Y qué significa solventar? De que tú lo puedes pagar, de que lo Ya. puedes pagar. Entonces, afford significa solventar, pagar. Entonces, ellos no pueden solventar la medicación. Listo. Entonces, ya entendiste todo lo que te piden. Mi pregunta es, dice, give reason for your answer, include any relevant example from the knowledge. Empecemos. There are many factors to consider. ¿Qué más? Te faltó when talking about. When talking about, te faltó el when talking about. No. mm, Cuando se habla sobre qué, tienes que escribir when talking about, arribita, when talking about, when Acá. talking. Ajá, ahí tienes que exponer el que te falta la estructura está incompleta, es when talking about what. Talking es talk, T-A-L-K, Tolkien, se escribe Tolkien, Talking, se escribe Talking, perdón, Talking, se escribe Talking. Ajá, talking about. Ahora, ¿de qué están hablando? Sobre la falta de medicamentos en muchos En países. los países No. pobres. Entonces ahí dice, oye, hay muchos factores a considerar cuando se habla sobre la falta de medicación. Entonces podríamos decir the lack of. The lack of. Ya, ese en lugar de T es con K. Ajá, ajá, the lack of, ahora medication. The lack of medication. Dice, hay muchos factores a considerar cuando se habla sobre la falta de medicación. Ok, punto. Ahora, firstly, ese firstly, la A debería de estar sobrando. La A está sobrando. Mm. Firstly, ya listo. Firstly, que dice, it is undeniable. Firstly, es innegable que, ¿qué cosa es innegable? ¿Mm? ¿Qué podrías poner allí? Fab. Ya te expliqué Mm, en la anterior. Es innegable es innegable que la gente que necesita, okay, it is undeniable that people need medication. ¿Y qué pasa como resultado de eso? eh, ¿Mm? ¿Qué pasa? era, ahí era, mueren, Morir. ¿no? Ajá, pero ¿quién muere? ¿Quién muere? La muere la gente as a result
The people die. Secondly, ¿qué cosa es más? Luego, ¿qué dice? Secondly, en segundo lugar, es también importante mencionar. ¿Qué cosa es también importante mencionar? ¿Mm? Este, ¿Qué cosa es innegable mencionar? ¿Mm? ¿Qué cosa es innegable mencionar? Tú dices, también es importante resaltar que, ok, por lo tanto, muchas personas, no, así no era. Dice, mira, la primera ya está, la segunda dice, en segundo lugar, ¿qué cosa es importante mencionar? ¿Podrías decir qué cosa? ¿Qué podrías decir? ¿Qué podrías decir, Fab? ¿Qué cosa no hiciste al mm, inicio? ¿Qué cosa no hiciste al inicio que por eso te estás como que demorando? ¿Qué tenías que hacer al inicio? ¿Para qué? hacer mis ideas. Tus ideas, muy bien. Tus ideas, tú, ya. Ahora, primero recuerda, tengo que hacer de qué voy a hablar para no perder tiempo. Ya, tú primero de qué tienes que hablar, si ya me entendiste lo que te dicen. ¿Mm? mm, Las personas no cuentan con los recursos suficientes, ya. Primero, ¿qué cosa? Lo que tienes que hacer es responderme la pregunta, Fab. ¿Crees que las compañías ah, farmacéuticas deben de reducir los precios a un costo más barato en estos países? Si es sí, dime por qué. Ujú. Dice, sí, porque algunas personas pueden ser los precios y mueren por esta razón. Ya, pero ¿por qué? ¿Porque la gente muere nada más? ¿O por qué? Tienes que darme una razón. Dime por qué. que no pueden acceder a los precios tan elevados. Tú dices, ok, o dice aquí, ¿por qué las compañías de las farmacéuticas deben de bajar sus precios en estos países? Ah, porque la gente no puede acceder a ellos y mueren por esa razón. Ya. Porque no pueden acceder a los precios tan elevados. Pero me estás repitiendo Mm, lo mismo, ¿sí o no? No pueden porque los precios son elevados. Pero ¿por qué otra razón? mm, mm, porque eh, eh, ¿qué digo? Porque Ujú. ah, ¿Por qué? Dime por qué. ah, Me estás repitiendo, pero, o sea, dime por qué. creo que es porque no pueden acceder a los precios, porque no hay stock de medicamentos. Porque no hay y no dice en ningún momento. Lo único que me dice es que no pueden pagar la medicación que requieren porque no tienen el dinero para pagar. Entonces, mira, la respuesta era bien simple, Fabiana. ¿Por qué una persona no puede pagar los medicamentos en un país pobre? Porque no tiene los recursos, No hay los recursos. ¿Y por qué no tiene recursos? Porque no hay tra, dinero. no hay Ah, trabajo. Porque no hay trabajo. Y si no hay trabajo, ¿qué cosa quiere decir? Que ¿quién no está funcionando? El gobierno.
gobierno. El gobierno. Entonces, ¿qué es lo que tienes que decirme? Tú dices, oye, ¿crees que las compañías deberían hacer los productos más disponibles para reducir los precios en nuestros países? Número uno, sí. ¿Por qué? Porque no pueden acceder a ellos, porque los precios están elevados, tal cual tú mencionas. Pero también podrías decir, bueno, a que el gobierno debería implementar medidas para apoyar a estas personas. ¿Por qué? Porque las autoridades locales deberían de hacer negocios con estas empresas farmacéuticas. Entonces, ¿cómo digo eso? Tú me dices, sí, porque algunas personas no pueden acceder a los precios tan elevados, coma, porque no tienen trabajo. Tienes que decirme por qué. Porque no tienen trabajo. Porque no tienen trabajo debido a que debido a un mal gobierno. Excelente. O sea, así de simple. Ya está. Listo. ¿Y cómo podrían mejorar eso? Podrías decir, no, el gobierno debería implementar apoyos. Países locales deberían apoyar también. ¿Se entiende? Sí. Y listo, ya está. O sea, ahora sí, ya con eso armas todo. Nos vamos a la primera, nos vamos a la primera. Y ya te demoras 5 o 10 minutos, pero luego dices, Fairly and my people need medication, need medication. Ahora, cópialo debajo. Dijiste por qué necesitan la medicación. Como resultado, las personas mueren. Tú dices, la gente necesita medicación y como resultado, no, tú me has puesto porque las personas no pueden acceder a precios tan bajos o porque no tienen trabajo. Dice, es innegable que la gente necesita medicación y muere, y muere, y muere. Y como resultado, la gente muere. Ahora ponme, debido a, because of, al costado de people die. No estamos en el primer párrafo. The Abajito, people. no, abajito dice people die. Because of, escriben because of. Debido a, because of, debido a. Dice, es innegable que la gente necesita medicación, como resultado la gente muere debido a, debido al hecho que, because of the fact that, recuerda, because of the fact that, because of the fact that, ¿qué pasa? They don't have enough money. Mm, sería, eh, ay, sería, it don't have money. Pero ¿quién no tiene dinero? Las personas Entonces, sería, me da people, tienes que ponerme people. Listo, me dices porque ahora, no, en inglés no se dice people not have, people don't have, don't have. People don't have money. Okay, people don't have money. Ya, lo que me dices, a ver, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves? Hay muchos factores a considerar cuando se habla sobre la falta de medicación. En primer lugar, es innegable que las personas necesitan medicación. Como resultado, la gente muere debido al hecho que la gente no tiene dinero. En segundo lugar, el apoyo de los gobiernos. ¿Cómo diría el apoyo de los gobiernos? ¿Cómo se dice apoyar en inglés? mm, Es una palabra que deberías aprender. Support, 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 S-U-P-P-O-R-T, support. sería acá, ¿no? En el segundo párrafo. Donde dice secondly, coma, donde dice secondly, coma. Es que aquí, Ok. ahí tienes que poner algo siempre. Ahí dice Sería, support, short. support. Ahora, mira, support no está como verbo, está como que, como un sustantivo, ¿sí o no? Mm, Entonces tienes que agregarle ing.
Supporting. Ahora, support, ya mira, sería supporting, ¿cierto? Que significa apoyar, Ujú. el apoyo. Pero también podría decir la ayuda de otros países. ¿Cómo se dice ayuda de otros países? La ayuda es el help. Entonces, ¿cómo se dice la ayuda de otros países? ¿Te acuerdas? La ayuda de otros países. Por ejemplo, yo digo, El other country, no, o sea, sí está bien con help, pero mira lo que voy a hacer. ¿Cómo se dice la fiesta de Eric? La el fiesta de Eric. Eric's, Eric's party. Party. Eric's Party. Mira, ¿y cómo se ponía? Mira tu chat, ahí lo voy a poner. Eric's Party, mira, se pone el dueño, el apóstrofe, la S y la palabra party. ¿Qué te pareció? Sería este, ¿Cómo sería ahora la ayuda? Tú sabes que la ayuda es help. Y países se dice eh, countries. Países es countries. ¿Cómo sería la ayuda de otros países? eh, help, no, Ujú. countries, Countries, other help, no, countries help, countries help. Muy bien. Por ejemplo, ¿cómo diría la casa de Juan? eh, Juan's, Juan. Juan's house, Juan's house. Muy bien. Entonces, mira, ahí tienes. Ahora, borra ese soporte y ponme countries help. Ajá, pero tienes que ponerle el apóstrofe, el apóstrofe. mm, O sea, borra ese que dice supporting porque lo cambiamos por un countries help. Ah, ajá, ponle el apóstrofe. No, ponle la post, o sea, ponle country, o sea, países country. Ahora recién pone el apóstrofe y la S. o sea, después de Claro, la de porque, o sea, countries, como que otra S. claro que sí, primero, para enseñarte. Así como tú completa primero, así como Eric, puse Eric's Party, ponle el apóstrofe y la S. Ah, ya, ok. Ponle el apóstrofe y la S. Mm, Ahí está, pone el apóstrofe y la S. Ahora yo te comento algo, mira, Fab. Cuando es un sustantivo, o sea, un sustantivo común como países, o sea, no es un país Perú, no es Lima, no es, perdón, un país México, no, no puede quedar así. Ahora, bórrale la S, la última S, o sea, la S del apóstrofe, bórrale. Y déjalo así. Queda así. ¿Por qué? Porque ya termina con S. ¿Se entendió? ok, cuando Pero termine con ese ya no va. siempre y cuando sea un sustantivo común como countries, pero por ejemplo, ¿cómo sería la fiesta de Carlos? La fiesta de Carlos, o sea, Carlos apóstrofe S party. Pero Carlos termina con S, o sea, Carlos es un sustantivo propio, ¿sí o no? Sí, Ya, Carlos tiene la opción de que vayan ambas. Lo puede omitir como no. O sea, si Carlos lo omite, no pasa nada. Pero en cambio, con countries siempre tienes que omitirlo, porque si no va a estar ok. mal, porque es un sustantivo común. Dice, la ayuda de países es también importante. Ese also va con una. Ese also no es como es also. Is important point. Dice, la ayuda de los países es otro punto importante debido a que ahí te faltó un because of. Tienes que agregarle un because of. Del important point tienes que agregar un because of. ¿Por qué la ayuda de otros países es importante? Debido al hecho de que agrégale un because of the fact that. Agrégale un because of the fact that. Debido al hecho que. Ya. Ahora, ¿te acuerdas que yo te di un ejemplo de por qué podría reemplazar a un because of the fact that? Sí, era, no recuerdo, pero era, Due to, lo escribí, era otro. Si tú quieres poner un because of,
utilíceme un due to para darle variedad y para que no se repita due to. Entonces, en because of, ese because of que he puesto y cámbialo por due to. Es solamente el because of. YouTube. Bueno, ¿Ya le pusiste el due to? Ahí lo veo todavía. acá. Ahora lo pongo. Agrégalo. Because of sería, Ajá, ahí agrega el due to. Entonces ya sabes que igual vas a tener que poner un due to allí. Entonces arriba tienes un because of y abajo un due to. Vamos 120 palabras, vamos por la mitad recién. Due to the fact that, debido al hecho de que, ¿por qué algunos países deberían ayudar? eh, ¿Por qué dices tú? Dices, algunos, debido, la ayuda de unos países también es importante debido al hecho que, ¿por qué ellos pueden ayudar? Porque ellos, ¿qué cosa tienen? ¿Qué cosas le... em, este, mejor economía. Entonces ponme, they have a good economy. Este, They have good economy. They have good economy. Ajá. Because of the fact that they have good economy. Good economy. Economy se escribe así, mira. Economy. Lo puse en tu chat. Economy. Listo. Ya. Y listo. Ahora vámonos a las but not least. Vámonos a last but not least. O sea, salta. Ha puesto many. Ese many, bórralo. Ha puesto many. Borra ese. Y ese last but not least debe ir abajo. Ese last but not least debería ir abajo. Listo. Dice último, pero no menos importante. Baja tus puntos. A ver, ¿qué más pusiste abajo? ¿Qué más pusiste? Hablaste de los países, ya lo pusimos. Las personas cuentan para comprar médica. El gobierno debería implementar. El gobierno, vamos a hablar del gobierno. Es lo último que nos falta. Dice último, no menos ¿cómo dirías? El apoyo del gobierno o the government. El apoyo del gobierno. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería el apoyo del gobierno? mm, Mm, government support.